Soy Gabriel Ureta. Soy Fátima Gracia de Vargas y esto es Sonidos de Infraestructuras. Mira a tu alrededor, a tu ciudad, a tu barrio, al lugar donde vives. Que hemos avanzado es un hecho constatable, demostrable y además positivo. Vivimos en la sociedad del conocimiento, donde estudiamos, nos especializamos y nos esforzamos por conseguir mejorar la vida de las personas y comunidades. Allá donde mires podrás constatar que evolución e infraestructuras han ido siempre de la mano. Pero todo esto también ha tenido una huella en el medio ambiente a lo largo de la historia. Pese a que en las últimas décadas la humanidad ha sumado esfuerzos para revertir la situación y ayudar al planeta, aún queda un largo camino que recorrer y muchos retos que enfrentar. Pero hemos cambiado, mejorado y ahora remamos para conseguir lo contrario. Fue curioso observar que durante un momento tan delicado como fue la pandemia de COVID-19, en la que el ser humano estaba encerrado en casa, la vida animal se abrió paso. Vimos jabalíes por el centro de grandes ciudades y tiburones en zonas donde veraneamos. Volvieron a lugares que hacía tiempo que no se dejaban ver. Pero, ¿y si encontráramos una forma viable de incluir de nuevo algunas especies o protegerlas en nuestro entorno? Sorprendentemente, la arquitectura y la construcción pueden ser motor de ese cambio y aprender de nuevo a convivir con nuestro entorno consiguiendo un impacto positivo para las comunidades y el planeta. El hombre y la naturaleza, volviendo a comprenderse y respetarse. En este episodio vamos a viajar por España, Chile y Canadá. Mostraremos algunos de los ejemplos de cómo nuestros equipos buscan incansablemente mejoras en los proyectos. El objetivo: que nuestras infraestructuras estén pensadas y preparadas para adaptarse perfectamente al ecosistema. Menorca, ubicada en las Islas Baleares, para los que no la conozcan es una verdadera joya de la geografía española. Allí se ubica el puerto de Ciutadella, que ha sido protagonista de una actuación arquitectónica medioambientalmente única por lo especial que es su entorno. Bueno, al final son necesidades logísticas del puerto que se diseñó en su momento para un tipo de buques, para un tamaño de buques. Esos buques, con el paso de los años y con la capacidad que requería el puerto en cuanto a pasajeros y mercancía, han ido creciendo. Y desde Ports de las Islas Baleares propusieron el ampliar la alineación de muelle para poder atracar buques con mayores dimensiones y con mayor seguridad de la que atracaban hasta la fecha. Él es Juanjo Pinos, ingeniero de caminos, canales y puertos y jefe de obra de Ferrovial Construcción en la delegación de Baleares. Con la ayuda de nuestra también compañera Arantxa Serov, asesora de calidad y medio ambiente de Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, va a ayudarnos a entender los motivos que hacen de este proyecto algo único. Bueno, el proyecto básicamente consistía en la ejecución de 4 duques de Alba, 2 por alineación, que permitían el atraque de barcos de hasta 190 metros de eslora. Pero, ¿qué es un duque de Alba? Un duque de Alba, para entendernos, muy grosso modo, es como una mesa con 4 patas, ¿vale? Las 4 patas son 4 pilotes que van perforados en el terreno, en la roca, y sobre esas 4 patas, que son esos 4 pilotes, se hace un encepado cuadrado en el que ya se pone el volardo y las defensas, donde se amarran y donde impactan los barcos cuando se acercan a los muelles. Un pequeño muelle que emerge en mitad del agua para que los barcos tengan un lugar donde atracar antes de tocar tierra. Hasta la fecha había un muelle más largo que el otro. En ese muelle sí que podía atracar barcos con eslora de 190 metros, pero es verdad que tenían que tirar el amarre al dique exterior. No había en el dique interior un punto para amarrar. Con esos 2 duques de Alba nuevos que hicimos, ya podían amarrar en el interior con mejores condiciones de seguridad, y además se hizo una línea en el muelle de Levante, similar a la de Poniente, con la misma longitud de atraque. La idea parece sencilla: incrementar las plazas para que los barcos pudieran atracar en el puerto de Ciutadella. Pero no era tan fácil. El proyecto puesto en marcha exigía trabajar con mucho celo para evitar daños al ecosistema de la zona que, como hemos didicho, esta isla es un lugar de ensueño. Yo creo que había 4 aspectos, ¿no? El primero era proteger la Posidonia oceanica, que es una planta que habita en los mares, que oxigena el mar, el hábitat de muchos peces, y había que protegerla, evitar que se deteriorara durante las obras y intentar minimizar en la medida de lo posible
los metros cuadrados de posidonia o de praderas de posidonia afectadas. El segundo punto que había que tener en cuenta era el tema de los cetáceos, vigilar que no hubiera ningunos cetáceos por la zona a la hora de ejecutar los trabajos. Otro punto importante era el tema de la contaminación acústica, el ruido, minimizar el ruido que hacíamos durante la obra para ya no solo molestar a la fauna, sino molestar también a los propios vecinos de la zona, del puerto, a los trabajadores, a los operarios, a los usuarios del puerto. Y el cuarto punto era vigilar la biodiversidad marina de la zona, vigilar que no tuviéramos presencia de esas especies, y si existieran esas especies en la zona había que retirarlas y esperar el momento para ejecutar la obra. En nuestro caso hubo suerte, no teníamos ninguna especie a proteger en la zona de ejecución, salvo el tema de la posidonia. Y bueno, aparte de las inspecciones subacuáticas, se hicieron dos inspecciones subacuáticas antes de empezar los trabajos para catalogar la zona y los diferentes elementos que pudieran encontrarse y que pudieran verse afectados por los trabajos. Y nada, a lo largo de la obra se tomaron una serie de medidas medioambientales. El ecosistema se protegió de dos maneras. Por un lado, acústicamente, y por otro, con algo que se llama cortinas antiturbidez. La cortina antiturbidez es una malla geotextil, es una barrera flotante que consiste en un flotador y una cortina de un geotextil por la parte inferior. Y la función básica es aislar la zona de obras del exterior y reduciendo así de forma importante el material en suspensión que procede de la obra. Otra de las medidas que tomamos para la protección del fondo marino de la Posidonia fue cambiar los medios constructivos. Por ejemplo, las anclas de las embarcaciones que trabajaron en la obra. Utilizamos pontonas con spud en vez de pontonas con muertos de hormigón que generan un arrastre por las cadenas que necesitan, y así redujimos la superficie afectada de Posidonia, limitándose solamente a la zona propia de los duques de Alba, a la sombra que generaban los duques de Alba. ¿Qué habría pasado de hacer las cosas al estilo de siempre? ¿Cómo se habría visto afectado ese ecosistema marino de no haber actuado de manera sostenible? Seguramente las praderas de Posidonia se hubieran afectado mucho más. Incluso yo creo que igual alguna hubiera desaparecido en cantidad. Y pues seguramente hubiéramos tenido quejas también de vecinos por el ruido, si no hubiéramos también cumplido las limitaciones, horarios, tipo de maquinaria. Y el agua hubiera perdido ese color azul turquesa tan precioso. Hubiera quedado todo pues embarrado, o sea, como embarrado, marrón. A más de 11.000 kilómetros de allí, en Chile, se nos presentaba otro reto constructivo muy importante. ¿Imaginas querer levantar el mayor proyecto arquitectónico en la historia de tu ciudad y que todo se detenga por un árbol centenario? Hace años sería imposible siquiera imaginarlo. La araucaria corresponde a una familia de árboles y dentro de esta familia existe la araucaria chilena, que es una araucaria nativa endémica de nuestro país. Ella es nuestra compañera Magdalena Valencia, consultora civil y encargada de medio ambiente del proyecto del edificio VM20, Vicuña Maquena 20, en Santiago de Chile, que Ferrovial construyó para la institución educativa chilena. Este edificio cuenta con más de 33.000 metros cuadrados distribuidos en 8 pisos y 5 subterráneos y alberga la Facultad de Gobierno, el Instituto de Estudios Internacionales, el Centro de Extensión Artística y Cultural, el Departamento de Posgrado y Postítulo y la Dirección de Relaciones Internacionales de la Casa de Estudios. Magdalena va a ayudarnos a entender cómo la araucaria, una flor nativa de Chile, forma parte fundamental de uno de los edificios más icónicos de la capital chilena, el VM20. Y, justo en su entrada, un árbol, una araucaria. La araucaria tiene aproximadamente 20 metros de altura, entonces es una especie muy imponente cuando uno ve la fachada del edificio o va pasando por la calle. Está a primera vista. Entonces es una especie que se decide
conservar por su antigüedad en la zona donde está emplazado el edificio principalmente. Pero el proyecto original contemplaba excavar toda la parcela y, por lo tanto, quitar este árbol. La modificación del proyecto se hace previo a la licitación, pero es por parte de los arquitectos encargados que deciden cómo preservar esta especie. Y en un principio el proyecto contemplaba una excavación total del terreno, pero para poder conservarla se quita una esquina del proyecto y se mantiene aproximadamente un 2% del terreno sin excavar, correspondiendo al sector donde se ubica la araucaria australiana. ¿Y cómo conseguimos construir este edificio sin dañar el árbol que se encuentra justo en su entrada? ¿La solución? Un anillo. Se instala un anillo de acero anclado a través de una viga de acero para evitar que la especie se pueda desplazar o caer en el peor de los casos. El anillo de acero es un recubrimiento que se le pone en un sector del tronco que comprende todo el perímetro del tronco y al interior está protegido con maderas, cosa de que el acero no esté en contacto directo con el tronco del árbol. Y esto se fija a una viga también de acero que va anclada a una fundación. El anillo es provisorio, a menos que el mandante decida mantenerlo. Si quieres hacerte una idea de cómo es el edificio VM20 actualmente y quieres buscar imágenes en Google, verás que el anillo ya no existe. Prescindir de este anillo significa también comprometer la estabilidad de un árbol que ya se ha acostumbrado a convivir con él. Para poder quitar el anillo hay que amarrar la araucaria con una eslinga. ¿Una cuerda elástica? La cual tiene que quedar por un periodo recomendado de 1 año y hay que ir monitoreando, revisando si la araucaria va sufriendo desplazamiento en su inclinación, lo cual quedaría evidenciado si es que la eslinga va tomando tensión. Y en ese caso tendríamos que evaluar una alternativa para poder tal vez instalar otro anillo y que este ya sea definitivo. Es un árbol, solo un árbol, pensarás. Pero es más que eso, es un símbolo, la muestra de un cambio de mentalidad, en Chile y en el resto del mundo. Yo creo que cada día es más importante la sostenibilidad. Aquí en Chile también hace varios años se está intentando promover la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente, conjunto sea la fauna o la flora. Existen especies que son protegidas y otras que no, las cuales en caso de no ser especies nativas protegidas pueden ser taladas perfectamente y luego se podrá reponer la especie u otra distinta como un proyecto ya de paisajismo. Existen igual normativas a nivel nacional que claro, prohíben talar una especie nativa, pero en caso de talar alguna, existen medidas para poder reponer las especies taladas. Y cruzando de nuevo el charco, pero esta vez a unos 8.000 kilómetros más al norte, llegamos a Toronto, Canadá, donde nuestra 407 ETR, una autopista desarrollada y operada por Ferrovial, está implementando un proyecto junto con la Canadian Wildlife Federation para la repoblación de la mariposa monarca, una especie muy importante para la biodiversidad.
La 407 ETR es una autopista de 108 kilómetros que atraviesa zonas urbanas y rurales y está rodeada por una gran cantidad de vida salvaje. Por eso, cuando nos fijamos en el impacto en el medio ambiente que tenemos como empresa, es muy importante echar un vistazo a nuestro alrededor y ver lo que hay. Y sabiendo que tenemos una biodiversidad que rodea el corredor de la autopista, creemos que es muy importante pensar en cómo minimizar nuestro impacto en los entornos circundantes. Cristina Basil es vicepresidenta de Comunicaciones y Relaciones Gubernamentales en la 407 ETR. Realmente intentamos beneficiar a todas las especies autóctonas, pero específicamente para la mariposa monarca queremos mejorar los polinizadores. Las personas necesitamos polinizadores para todo en la vida, y las poblaciones de las mariposas monarcas están en constante declive. Por eso intentamos aumentar sus poblaciones. Victoria Woodhouse es gerente del programa de hábitat del proyecto Rights of Way en la Canadian Wildlife Federation. La Canadian Wildlife Federation es una asociación dedicada a la conservación de la vida silvestre. Su papel dentro de este proyecto de la 407 y la mariposa monarca ya es fundamental para conseguir el objetivo de mantener la biodiversidad en la zona, al tiempo que se evita la extinción de esta especie. El proyecto de la 407 pretende convertir a esta carretera en un eje vial capaz de desarrollar un paisaje sostenible y en el que la biodiversidad de la zona se desarrolle plenamente dándole la importancia que merece a sus especies nativas, las de siempre, como la mariposa monarca. Quieren cuidarla para que sobreviva y prospere. Un viaje que será largo, pero que ya ha permitido sentar las bases sobre las que edificar el futuro de esta y otras especies. La mariposa monarca es una criatura asombrosa y sobrecogedora, cuya migración empezamos a descubrir en los años 70. Estamos empezando a conocer todas las complejidades sobre a dónde van y por qué, así que hay mucho más que aprender sobre esta mariposa. Y en este momento lo mejor que podemos hacer es proporcionar estos espacios de hábitat, praderas de hábitat para apoyarlas. Y a todo el mundo le encanta ver una monarca. El papel de estos insectos, aunque pudiera parecer insignificante, es fundamental para el buen desarrollo del hábitat de la zona. Está pasando en muchos lugares e implica también a un gran número de especies. Por ejemplo, seguro que el caso de las abejas y su importancia para nuestro planeta te resulta más familiar y pudiera ser más fácil de explicar. La importancia de la mariposa monarca es algo más desconocida. Estos son solo algunos ejemplos, en Santiago de Chile, en Ciutadella y en Canadá. Pero son ejemplos de algo muy grande, de un cambio de pensamiento que está presente en todos los proyectos de infraestructuras que se desarrollan, y en todas nuestras geografías. Es un ejemplo de cómo las especies autóctonas pueden tener futuro en un lugar donde el ser humano es protagonista, y de cómo cambia nuestra forma de construir el mundo. A mí me encantaría que la arquitectura cada vez fuera contemplando más el estado donde se está emplazando, ir manteniendo los espacios, las especies que llevan muchos años antes que nosotros, y tal vez modificar la arquitectura para poder integrarla en estos nuevos diseños. Somos una empresa que lleva muchos años en la isla, llevamos ya cerca de 20 años en la isla trabajando de manera ininterrumpida, y algunos llevamos viviendo aquí más de 10 años, entonces lo sentimos como nuestra casa y lo cuidamos como nuestra casa. Entonces siempre cuando uno se aproxima a una obra hay que tener esa sensibilidad, aparte de frente a nuestro trabajo y a nuestro negocio, que es ejecutar la obra y económicamente salvarla en la medida de lo posible. También buscamos que lo que dejemos sea mejor que lo que nos hemos encontrado. Y eso implica el respetar el medio ambiente y respetar el entorno en el que nos movemos. Sonidos de Infraestructuras es una colaboración entre Ferrovial y Yes We Cast. Nuestro equipo incluye a Francisco Izuzquiza, Alberto Espinosa, Sergio F. Núñez, Luciano Branca, José García Guaita, Arantxa Gulías, Claudia Castañón Piqueras, Bethany Ashcroft y yo, Gabriel Ureta. Si quieres saber más, puedes disfrutar de muchas más historias escuchando nuestros episodios de Sonidos de Infraestructuras o visitando nuestro blog. Soy Gabriel Ureta. Soy Fátima Gracia de Vargas y esto es Sonidos de Infraestructuras.